Este es el video número 3 de Introducción a la Sociología. En este punto comenzamos el Manual de Sociología, Conceptos y Desarrollo Histórico de la Sociología. A partir de aquí veremos 3 videos hasta completar la clase que tenemos en curso. Vamos a tratar diferentes aspectos, ¿no? Lo vemos en 4 capítulos diferentes. En estos 4 capítulos, comenzando por en este momento, donde como definición encontramos que la sociedad es cambiante permanentemente a través de los años, a través de las eras, en las diferentes culturas. Más sin embargo, hay patrones que se mantienen a través de los cambios estructurales de la sociedad. Es decir, que a pesar de que llegan cambios que pueden llegar a modificar el rumbo de la sociedad en términos de creencias, costumbres, hábitos, parámetros, de todas maneras siempre hay líneas por donde la sociedad continúa moviéndose dentro de los mismos lineamientos. La sociología es una ciencia que estudia a la sociedad, por tanto, a las personas, pero no en términos individuales, sino en términos colectivos, o sea, como sociedad, es decir, todo el conjunto de las personas en la conducta social de las mismas, ¿no? Entonces, este estudio comprende todos los aspectos de interacción y de la conducta colectiva entre las personas, a modo tanto individual, familiar, grupos. Vamos a hablar bastante del tema de los grupos también, y los elementos que componen para la formación del individuo, ¿no? La personalidad, la familia, la formación académica, o sea, todo lo que tiene que ver con educación, las diferentes manifestaciones de los diferentes tipos de grupos, organizaciones y también instituciones sociales. A partir de los 4 capítulos, comenzamos ahora el capítulo 1 de Introducción a la Sociología, donde se estudia al hombre como sociedad, su cultura, el país, nacionalidad, la clase social, etc. O sea, siempre en el contexto, no el individuo. Esto puede abarcar desde grandes conjuntos hasta reducidas unidades de observación, es decir, se puede analizar desde una población entera a lo que puede ser un grupo familiar o incluso una sola persona, pero siempre con el concepto a tener en cuenta de qué manera se interrelaciona con los demás, o sea, con la sociedad. Y este estudio siempre se suelen realizar con un criterio de una mente amplia y un criterio también imparcial, es decir, de que vamos a considerar aspectos sociológicos que pueden, incluso más de alguno de nosotros puede llegar un poco como a incomodar tal vez, pero es el estudio de las sociedades precisamente. No se trata de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, se trata de poder analizar la conducta de la sociedad. Dicho esto, completando esta idea de que la sociología no estudia a la sociedad como una suma de individuos, sino de que las interacciones que entre los individuos existen y hacen que coexista el correr de la generación, ¿no? O sea, cada generación le toca vivir un tiempo diferente porque va cambiando de generación en generación, a veces no es tan rápido, hoy en día sí, pero tenemos que procurar comprender de qué manera se evoluciona, cómo ocurren los cambios y cómo interactúa el individuo en función de esos cambios para con los demás.
O sea, la sociología se basa en la idea de que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones, sino de que están influenciados culturalmente, históricamente, según los deseos y las expectativas de la comunidad en que viva. Entonces, se divide en dos áreas este tipo de estudios regularmente: la microsociología y la macrosociología. La microsociología, o sea, individual, estudia los detalles de las interacciones de la vida cotidiana, o sea, cómo interactuamos. La macrosociología se ocupa de los patrones de relación entre los sectores sociales más amplios, como el Estado, la economía e incluso las relaciones internacionales. Los aspectos generales de la historia de la sociología nos muestran el concepto de sociedad civil como un ámbito diferente al Estado. Se encuentra por primera vez en el siglo XVII en la obra de los filósofos ingleses Thomas Hobbes y John Locke. Y de estos pensadores del siglo de las luces, en Francia y Escocia, el primer enfoque de la sociología ya se encuentra en estos trabajos como en los escritos sobre filosofía de la historia del italiano Gian Battista Vico y en el estudio del cambio social del filósofo alemán Hegel. La primera definición de sociología fue propuesta por el filósofo francés Auguste Comte en 1838. Y este acuñó este término para describir su concepto de una nueva ciencia que descubriría unas leyes para la sociedad parecidas a las leyes de la naturaleza, aplicando los mismos métodos de investigación que la ciencia física. El filósofo británico Herbert Spencer adoptó el término y continuó haciendo el trabajo de Comte. También se consideran fundadores de esta disciplina a otras personas que ya hemos trabajado con ellos anteriormente. Los filósofos sociales del siglo XIX, que nunca se consideraron sociólogos, pero la sociedad luego sí los consideró sociólogos. El primero y principal entre ellos fue Karl Marx, aunque no hay que olvidar al aristócrata francés de Saint-Simon, el escritor estadista Alexis Tocqueville y el filósofo y economista inglés John Stuart Mill. En el siglo XIX se desarrolló la corriente estadística empírica, que posteriormente se incorporó a la sociología académica. Empírico es un adjetivo que señala algo basado en la práctica, experiencia y observación de los hechos. Eso es empírico. Se puede usar en diferentes formas, o sea, cuando alguien estudia por su cuenta en base a leer y la propia experiencia que va adquiriendo, digamos, en el ministerio, entonces puede ser un ministro empírico, no académico, sino empírico. La palabra empírico es de origen griego y significa experimentado. O sea que lo que va aprendiendo, lo que va asimilando es en función de la experiencia de campo que está teniendo. El conocimiento empírico es aquella noción basada en el contacto directo con la realidad, con lo que hace, con lo que vive, con lo que experimenta. Siempre en función de la experiencia, quiero decir, y la percepción que se hace de ella, es decir, determinada experiencia, qué percepción tiene el individuo de esta. En las ciencias sociales y descriptivas se utiliza el método empírico, que es un modelo de investigación, se basa en la lógica empírica, es decir, esto más esto, o sea, una mano más otra son dos manos, o sea, tiene que ver con un cuerpo. Entonces, eso es un análisis empírico, o sea, por el razonamiento propio. El método empírico permite investigar a través de una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación, como el inductivo, el hipotético deductivo y el deductivo. Repito, el inductivo, hipotético deductivo y el deductivo. Estos revelan las características
y las relaciones esenciales del objeto. El desarrollo, hasta finales del siglo XIX, la sociología no comenzó a ser reconocida como disciplina académica. En Alemania, la sociología fue reconocida formalmente como una disciplina académica en la primera década del siglo XX. Es decir, gran parte a los esfuerzos del economista y también historiador alemán Max Weber, que bueno, también hemos visto y hemos leído de él, que ya lo hemos compartido en la clase anterior. Frente a los intentos por parte de Francia y de los países de habla inglesa de modelar la disciplina según las ciencias físicas. La sociología alemana se basa en una amplia erudición histórica modulada por la influencia del marxismo. Recuerden que él era alemán, muy presente en el trabajo de Weber. Los esfuerzos del filósofo alemán Georg Simmel por definir la sociología como disciplina independiente subrayaron el enfoque humano del idealismo filosófico alemán. El centro más importante de estudio de la sociología antes de la Segunda Guerra Mundial, entre el 1939 y 1945, fue la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Allí el filósofo estadounidense George Herbert Mead, formado en Alemania también, rescataba en sus trabajos la influencia de la mente, ¿no? El yo y la sociedad en las acciones e interacciones humanas. Tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental, Marx, Durkheim y Weber son considerados como los pensadores clásicos más relevantes de la tradición sociológica y sus obras continúan ejerciendo gran influencia en los sociólogos contemporáneos. Esto quiere decir de que la mayoría de los estudios sociológicos que se realizan hoy en día tienen como fundamento a aquellos mentores, vamos a decirle así, Marx, Durkheim y Weber, ¿no? Que estamos hablando de principios del siglo XX, o sea, ya estamos hablando de más de 100 años. Tres áreas de la sociología. Durante mucho tiempo se ha identificado la sociología con una amplia reconstrucción evolutiva del cambio histórico en las sociedades occidentales y con el estudio también de las relaciones interdependientes de instituciones y aspectos de la vida social, la economía, el Estado, la familia y la religión. La teoría sociológica engloba el estudio y el análisis de conceptos básicos comunes a todas las esferas de la vida social y estudiadas por los sociólogos. El énfasis puesto en las investigaciones empíricas, como explicamos hace un momento, realizadas con métodos de investigación estandarizados, a menudo estadísticos, desvió la atención de sociólogos desde la visión abstracta de poder comprender la conducta social a estudios más prácticos ya para el siglo XIX, donde consideraban las áreas concretas de la realidad social en su contexto. Estas áreas se convirtieron con el tiempo en subáreas, es decir, de que el todo de una comunidad, los estudios fueron avanzando al punto de poder separar las áreas, ¿no? Hace pocos días, escuchando a un médico bastante relevante de Argentina, especialista en la conducta humana, y precisamente él mencionaba un estudio hecho aquí en Estados Unidos hace bastante tiempo atrás, contemporáneo a los pensadores que estamos tratando ahora, donde antes de que exista todo el formato digital como hoy tenemos, se hizo un testeo en diferentes ciudades, como 250.000 personas. Entonces en ese testeo se monitoreó la conducta en determinados aspectos muy puntuales de la conducta humana. Llama mucho la atención cuando le mencioné esto ahora. En ese estudio
detectaron las áreas comunales, o sea, ciudades, en que, aquí en Estados Unidos, en que más se usaban malas palabras. Sí, en que más se usaban malas palabras. En base a ese estudio, detectaron que, hablando de dos regiones distantes una de otra, en una región, vamos a llamar el oeste, decía en determinada región, había el uso de muchas malas palabras. Y digamos hacia el centro, había menos malas palabras en el uso. Entonces después se testeó el índice de vida, el promedio de vida y de muerte. También se hizo otro test al mismo tiempo donde había más reyertas familiares. Entonces, la región donde se usaban más malas palabras había más conflictos familiares. Donde se usaban menos malas palabras había menos conflictos familiares. En definitiva, el estudio mostró que donde había ese tipo de conducta, una mala conducta, podemos decir así, la gente tenía menor promedio de vida que la gente que, digamos, llevaba la vida de una manera más, podemos decir, más respetable. Entonces, vemos como un estudio sociológico basado aún en algo que podemos desestimar completamente, de que oímos gente hablar de esa manera, pero cuando eso se estudia como un fenómeno social, se pueden descubrir muchos elementos que a simple vista no tomamos en cuenta. Entonces, esto lo menciono en función de lo que le estaba compartiendo ahora, de que se empezó estudiando grandes comunidades y como un todo. Entonces después se descubrió que había que hacer subáreas, no necesariamente geográficas, pero muchas veces iba a conducir a de que se tomen medidas geográficas. Quiero decir de que se puede medir más bien la conducta en términos sociales. Fíjense de que en el estudio mencionado no está hablando de un tipo de persona en particular, sino de que a toda una sociedad en conjunto se la midió en función de ese determinado uso en su diario vivir. Entonces, se tomó un grupo, se tomó otro grupo, y se está analizando el mismo concepto, cómo opera en un grupo y en otro. Y se lo divide por regiones y se nota las diferencias sociales. No estamos hablando de dinero, pero implícitamente va a haber una diferencia, que más adelante lo vamos a ver, de que una de las formas de medición es precisamente medir el estatus de ese grupo, ¿no? Entonces, de acuerdo al ingreso económico, también va a responder el tipo de actitud que tiene en términos de comunicación social, tienen las personas. Entonces nos damos cuenta de que todo está relacionado, todo está encadenado. Entonces, esto ayuda muchísimo a los estudios sociológicos. Hace años atrás no se usaba de esta manera, pero hoy en día esto se hace para medir estadísticamente la conducta de la gente, las grandes corporaciones que pueden pagar los estudios sociológicos, ellos saben en qué área enfocar determinado producto y en qué área no. Cosa que antes se iba al tanteo y se podía ganar o también perder. Entonces, la mayoría de las subáreas comparten los mismos conceptos básicos y técnicas de investigación.
No obstante, va a variar de región en región, como ya decíamos. Las subáreas más antiguas en la sociología son aquellas que estudian los fenómenos sociales que no han sido todavía considerados objeto de estudio por otras ciencias sociales. Por ejemplo, el matrimonio y la familia, la desigualdad social, la estratificación social, las relaciones étnicas, la desviación social, las comunidades urbanas, las organizaciones formales. Subáreas de origen más reciente son la gerontología, es decir, la gente de mayor edad, la sociología del sexo y estereotipos sexuales. Dado que prácticamente toda actividad humana implica una relación social, otra de las subáreas importantes de la especialización de la sociología es el estudio de la estructura social en los distintos campos de la actividad humana. Es decir, que en determinada profesión X puede encontrarse un fenómeno social, un hábito, tal vez, algún tipo de comida, algún tipo de costumbre, por ejemplo, salir a caminar, tal vez en las áreas más acomodadas financieramente, la gente sale más a caminar por el barrio donde vive, y de pronto en otras áreas un poco más carenciadas, pero no de baja totalmente, sino más bien en un término medio, puede que vaya a un gimnasio o que tenga un gimnasio en un edificio donde vivan. Entonces estoy poniendo esto como ejemplo, ¿no? Entonces encontramos de que hay diferentes subáreas. Te diría, bueno, ¿y para qué sirve? Bueno, por ejemplo, si la gente que está más acomodada financieramente sale a caminar en el barrio, eso no quiere decir que no tenga una máquina de caminar en su casa. Pero si es otro barrio donde hay más aglomeración de personas, donde hay más edificios y la gente de pronto son menos los que salen a caminar, tal vez los que estén más cerca de un parque, pero no salen a caminar por el barrio. Entonces suelen hacerlo en centros que hoy en día, gimnasios que hay, ¿no? Entonces, probablemente la compañía que se dedica a vender máquinas de caminar no las va a vender en ese lugar. Entonces voy a que las conductas humanas, aunque hablemos de repente de mismo tipo de personas, tal vez tienen el mismo tipo de actividad, tal vez estamos hablando de personas dentro del mismo rango de edad, la misma lengua que se usa, hasta tal vez escuchan la misma música, tal vez trabajan en el mismo lugar, pero no necesariamente tal vez los dos ganen lo mismo. Entonces uno vive en un área y otro vive en otra área, y las costumbres van a ser conforme al área donde vive. Más allá de que de pronto puede tener acceso a decir, bueno, me subo al auto y camino en el auto 3-4 millas, llego a un lugar donde camino en el parque. O sea, todo eso es posible. O sea, no son reglas generales, pero sí incluso se puede medir cuánta gente hace determinada actividad y de ahí evaluar cuánta gente no lo hace, si se sabe cuántos son los que viven en el lugar. Entonces, quiero estar explicando. La sociología también se maneja en el área política, en el área de derecho, estamos hablando de la parte legal, la educación, el ejército y otras ocupaciones, ¿no? Profesiones, también la burocracia, o sea, todo es medible en función sociológico, ¿no? Y la gente va a tener respuestas conforme a lo que hace, lo que vive, lo que experimenta. En este orden de cosas también vamos a considerar las áreas interdisciplinarias. La subárea interdisciplinaria
más antigua de la sociología es la psicología social, es decir, considerada una disciplina independiente que atraía estudiosos tanto de la sociología como de la psicología. O sea, la psicología social está hablando de la forma de pensamiento de un grupo de personas, ¿no? O sea, cómo actúan psicológicamente los que viven en determinada área, por decir así. Piensa igual una persona que vive, por ejemplo, en el noreste del país, en invierno, donde está nevando, que en el suroeste, donde todavía podemos andar en manga cortas en invierno. Entonces, todo eso se estudia entonces la conducta psicológica de grupos. Entonces, todo esto se va asociando con la sociología. O sea, vemos que la psicología entra a trabajar dentro de lo que es sociología. Mientras que los sociólogos estudian principalmente normas, roles institucionales, sociales, estructuras de grupo, los psicólogos sociales se concentran en su impacto sobre la personalidad del individuo, que es el ejemplo que le estaba poniendo recién. ¿Qué recepción o percepción tiene el individuo del clima, del lugar, de todo lo que está en su entorno de vida? Los psicólogos sociales formados en la sociología han estudiado las interacciones en pequeños grupos informales, la distribución de creencias y actitudes de la población y la formación del carácter y las aspiraciones bajo la influencia de la familia, la escuela, las amistades y las demás instituciones de socialización. En métodos de investigación, los sociólogos utilizan casi todos los métodos de recopilación de información empleados por otras ciencias sociales como humanidades, desde avanzadas estadísticas, ¿no?, matemáticas, hasta la interpretación de textos. Por ejemplo, decir, en determinada área el 20% de la población gana más de, por decir, 10.000 al mes. En el mismo sector, a pocas cuadras de allí, hay un sector del 5% de la población que gana más de 20.000 al mes. Entonces, ¿cuál es la conducta de los dos grupos, independientemente? ¿Cómo influye un mismo fenómeno a ambos grupos? Es decir, ¿de qué manera influye el cambio brusco de temperatura al grupo de mayor ingreso en diferencia al grupo de menor ingreso? O por barrio, por ingreso, puede ser por cultura. ¿Cómo influye, por ejemplo, el cambio climático en los anglosajones a diferencia de los afroamericanos en una zona donde limitan las dos comunidades? Entonces, vemos que se requiere el estudio de alguna manera individual, pero en términos de conducta social. Los métodos cuantitativos, que son cada vez más sofisticados, usando métodos informáticos, engloba y recopila el gran volumen de información estadística. Y todo eso lleva a hacer procesos avanzados matemáticos donde se desarrollan análisis de proyección. Por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol o un partido de cualquier deporte X en Estados Unidos, las grandes corporaciones que invierten millones en publicidad van a medir en qué sectores se va a consumir determinado producto A o en qué sectores se va a consumir determinado producto B. Entonces, también esto se trabaja en función de encuestas, de cuestionarios, también de observación en términos de conducta social.
basándose en superficies de habitantes. O sea, no en lo individual, sino en una superficie. Es decir, en tal territorio tenemos esta respuesta y en tal territorio tenemos otra respuesta diferente, ¿no? O la misma puede llegar a ser. Las nuevas tendencias a partir de 1960 en adelante en la sociología que se llegó a implementar firmemente tanto en la Europa occidental como en Estados Unidos, surgieron nuevas subáreas como la sociología de género, los estereotipos sexuales, impulsados especialmente por los movimientos feministas, que engloba el análisis de roles y desigualdades sociales según el sexo y el estudio de las emociones y también del envejecimiento. Esto del envejecimiento, las ciencias han logrado extender más la vida del ser humano, lo cual ha tenido que cambiar la conducta de los agentes gubernamentales en el sentido de cómo se va a distribuir los tributos en función de lo que va a ser el día de mañana el retiro, pensión o jubilación de la gente que se vaya a retirar precisamente. Cuando hoy en día de pronto los que hacen un aporte jubilatorio son menos que antes. Entonces antes de pronto, hace décadas atrás, hace 50 años, 60 años atrás, 70 años, había más o menos un promedio de un 70% de clase trabajadora y un 30% de que estaban retirados. Pero hoy el número casi se está invirtiendo. Entonces, ¿puede un 30% o 40% de gente que trabaja con su aporte de jubilación sostener a los que no están trabajando? Los sociólogos aplican sus conocimientos en su trabajo como asistentes, planificadores, educadores, investigadores, gestores de las organizaciones, tanto gubernamentales o paragubernamentales, e incluso también en áreas de marketing, publicidad, seguros de vida, etcétera. Todo eso, todo entra en este tipo de estudio y análisis. Las corrientes y las escuelas de pensamiento, la primera corriente de pensamiento dentro de la sociología que ha mantenido su influencia hasta la actualidad, aunque en sus inicios estuvo seriamente influida por fundamentos filosóficos, que es el evolucionismo, ¿no? Las aportaciones más tempranas tendían a identificar evolución con progreso, es decir, que todo lo que se está construyendo o creciendo como sociedad industrialmente, comercialmente, se considera progreso. Hoy no necesariamente se considera eso. Hace 100 años las grandes industrias traían progreso. Entonces mucha gente iba a vivir allí alrededor de esas grandes industrias, pero hoy en día nadie quiere tener una industria cerca, porque eso contamina totalmente lo que respiramos, lo que bebemos, lo que comemos, todo. Entonces, no siempre lo que se consideraba como progreso hace décadas atrás, hoy se considera con el mismo criterio. O sea que los criterios, en función de este tipo de estudios, van cambiando conforme, como hablamos al principio, conforme a las eras, y las eras no son eras porque sí, porque cada 35 años es una generación, no necesariamente, sí lo es, pero no necesariamente cambia porque cambió la generación en términos de otra generación de personas, sino de que la generación nueva trajo nuevos adelantos y esos adelantos pueden traer progreso a la sociedad, pero también puede conllevar otro tipo de situaciones que está, en vez de evolucionar, la sociedad está involucionando, que es lo que nos está pasando. O sea, hoy en día el mundo entero, no con la prudencia que se requiere, pero por lo menos se habla mucho, aunque se hace poco, el tema de la contaminación ambiental. Es algo que ya se sabe que es imparable.
hoy día, mientras estamos viendo o produciendo este video y usted lo está viendo, según los expertos, nos quedan 12 años de aire que podamos respirar. 12 años. Estamos, digamos, por decir, cerca de 2020, quiero decir, y o sea que de aquí al 2030 no se va a poder respirar aproximadamente. Ya sabemos, países como China, con 1.200 millones de habitantes o más, hay nubes, literalmente son nubes que envuelven a toda una ciudad. O sea, estamos hablando de ciudades de más de 100 millones de habitantes. Entonces, eso que está pasando muy lejos de nosotros, no queda mucho tiempo más para que ocurra aquí. El funcionalismo es la corriente de pensamiento con que inició Comte y Durkheim. Si bien el funcionalismo moderno sería influido por trabajos elaborados desde el ámbito de la antropología, tal es el caso de Radcliffe Brown o Bronislaw Malinowski, ambos autores opinaban que era preciso estudiar una sociedad en su conjunto para poder comprender el funcionamiento de sus instituciones y el modo en que se relacionan sus miembros. El estructuralismo también se gesta teniendo como base la obra de Durkheim, aunque su desarrollo sería influido claramente por la lingüística. La idea fundamental que transmite es la de estudiar todo aquello que subraye al habla o a las palabras, es decir, la propia estructura lingüística llamadas reglas de significación. Esta corriente tuvo mayor peso en la antropología de la mano del filósofo y antropólogo francés Lévi-Strauss, 1908. Esta teoría se fundamenta en la explicación del comportamiento de los individuos a través de determinadas fuerzas sociales según el modo en que éstas estén organizadas. El interaccionismo surge de la influencia de trabajo de carácter lingüístico, pero se desarrolla en otra dirección e influido también por el campo de la filosofía a comienzos del siglo XX. En el interaccionismo simbólico de parte de la idea de que es posible llegar a conocer cómo somos a través del modo en que los demás nos perciben. Es decir, por ejemplo, ¿cómo percibe usted la cultura de determinado país? Tal vez podemos ver a alguien de determinado país que tiene determinada forma de ser, esta persona, y podemos llegar a pensar de que en ese país las personas actúan de esta manera. Si lo vas a tomar por una sola persona, podría ser un error tal vez fatal. Es decir, considerar a uno por el todo es algo que no tiene sentido, porque probablemente, tal vez, ese uno salió de su país porque era el único que pensaba diferente. Entonces, no nos podemos basar de eso, pero sí en el estudio de muchas personas de un mismo origen, entonces se pueden basar patrones de conducta que puedan ser semejantes. Esto tiene que ver con hábitos, consumos, prácticas, ese tipo de cosas. Se destaca en este tipo de corriente, en esta forma de análisis, la conceptualización del análisis empírico, como explicábamos antes, o sea, en función de la experiencia, y permite aproximarse a la comprensión del cambio social desde una perspectiva completamente novedosa, o sea, rechazando las normas colectivas anteriores, lo que se haya ya formado como criterio anterior. O sea, hay criterios que se han desarrollado correctamente tal vez hace 40 años, pero hoy son obsoletos, porque cambiaron las cosas. O sea, hay una generación de por medio, y en esa generación trajo cambios estructurales de la sociedad en todos los ámbitos. Puede cambiar desde el uso o práctica de determinadas costumbres, hábitos alimenticios, forma de vestirse, incluso la forma de hablar. El mismo idioma va cambiando permanentemente.
A veces hay palabras que nosotros en nuestro español seguimos usando y ya están en desuso según la Real Academia Española. Y hay otras que rechazamos usarlas porque de pronto son anglicismos, como decir parquear, entonces que no es una palabra que tenga que ver nada con el español, pero sin embargo ahora la Real Academia Española lo aceptó. O sea, hace unos años atrás era un barbarismo. O sea, un barbarismo es algo que es bárbaro, o sea, no por bueno, sino por malo, que degrada el lenguaje. Hoy en día no solo que ya dejó de ser un barbarismo, sino de que se toma como algo que es corriente de uso. ¿Por qué? Y porque lo dicen. Ok, todo esto requiere un análisis, ¿verdad? Pero eventualmente no somos nosotros los que tomamos las decisiones. Bueno, al menos por ahora. Yo no sé si alguno de ustedes que ve este video se va a dedicar a esto el día de mañana. Entonces puede ser que esto de alguna manera influya en su forma de ser. Espero que sea de manera positiva. En el interaccionismo, la etnometodología de los individuos actúa según las expectativas subjetivas influidas por sus experiencias personales. Por ejemplo, la lengua que estamos hablando. Y no tanto por el condicionamiento objetivo, es decir, usando el lenguaje, el término que usé hace un momento. Bien, alguien, yo no uso regularmente la palabra parquear, pero viene alguien y me habla y me dice, ¿dónde puedo parquear? Y si yo veo que está usando ese lenguaje, primero que le estoy entendiendo lo que quiere decir, porque me acostumbré por el oído. Tampoco voy a medirle, ni voy a decirle, a ponerme maestro y decir, mire, no se dice parquear, se dice estacionar. Tampoco lo voy a hacer, si es alguien que no conozco, ¿verdad? Pero le puedo contestar con el mismo patrón cultural, es decir, mire, usted puede parquear ahí enfrente, y ya está. Entonces se va asimilando, aún inconscientemente. Estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, hay cosas que implícitamente ya están. Y cuando vienen los cambios, entonces se quedan. Defensores de las corrientes del pensamiento sociológico. Aquí entramos en una parte muy importante. Vamos a hacer un corte aquí y el siguiente punto lo vamos a tratar en un video aparte. Nos vemos. Gracias.